buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a esta nueva actividad de la Casa de Alicia, en este formato que hemos dado en llamar la Casa de Alicia Virtual. Corresponde en el inicio de esta actividad presentarme, porque para muchos de ustedes es la primera vez que tenemos el gusto de recibirlos. Mi nombre es Beatriz Miranda, soy profesora de literatura egresada del Instituto de Profesores Artigas, especialista en Historia del Arte y Patrimonio por la Facultad de la Cultura del CLAE, y desde el 2014, por el concurso de proyectos de gestión cultural, tengo el honor, el privilegio y el desafío de ser la directora de esta dependencia cultural de la ahora Dirección General de Educación Secundaria, la Cátedra Alicia Goyena, que en esta gestión todos la conocemos y nos gusta llamarla la Casa de Alicia. Quiero en el inicio agradecer además en nombre del equipo de trabajo que integro y en especial nombrar dentro de ese equipo de trabajo a mi compañera en la gestión, la profesora Marta Argente, con quien todos han estado en contacto, docente de comunicación visual y encargada del área de comunicaciones de nuestro centro cultural. Agradecer en nombre del equipo, decía, especialmente a la Inspección de Filosofía de la Dirección General de Educación Secundaria, y le doy la bienvenida a la inspectora profesora Lilian García y a la profesora de apoyo Alejandra Iriarte, que va además hoy a funcionar, a actuar como moderadora en esta actividad. Les agradecemos, la Casa de Alicia les agradece la propuesta de que estas jornadas integren nuestra agenda de actividades. Es una alegría y un honor para nosotros. Antes de comenzar, quiero también darle la bienvenida, obviamente, a Luciana, que es quien va a ser la encargada de contenidos de la jornada de hoy, y contamos una vez más con un querido habitante de la casa, que es el inspector coordinador de asignaturas, el inspector profesor Ariel Fripp, a quien le cedo ya el micrófono. Bienvenido, Ariel, y a todos y a todas, muchísimas gracias por habitarnos hoy. Querida Beatriz, mil gracias. Vos sabés lo cálido que son tus recibimientos y el trabajo que se hace en la cátedra, que como, al igual que vos, me gusta llamar la Casa de Alicia, por todo lo que eso conlleva, ¿verdad? Agradecer, como lo hiciste tú también, a la querida colega Lilian García por el trabajo que está realizando y el fomentar estas instancias de formación con los profesores y las profesoras de filosofía, no solo a Lilian, sino felicitar también a Alejandra Iriarte, la profesora de apoyo, con quien hemos conformado un interesante equipo de trabajo. Y bueno, mi presencia acá, no les voy a robar más tiempo, porque acá lo importante es conversar y compartir lo que es el núcleo de estas jornadas. Simplemente felicitar a los colegas que están presentes, brindar y generar un tiempo para conversar y para formarse en estos tiempos tan difíciles y en este 2021 que nos sigue tensionando, es realmente loable. La educación se hace con y para los docentes, así que mis felicitaciones por disponer de este tiempito que uno le roba a la familia y los afectos, con el afán de seguir creciendo como profesionales. Un abrazo a la distancia, grande y cálido para todos y todas ustedes, y auguro el mayor de los éxitos en estas jornadas. Muchas gracias, Ariel, por tus aportes y por tu acompañamiento en este inicio. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Antes de dar inicio a la ponencia del día de hoy, me tomo unos minutos para expresarles mis saludos y manifestar mi agradecimiento a todos quienes han hecho posible la concreción de estos espacios. Quiero comenzar con los agradecimientos nombrando a Alejandra Iriarte, profesora de apoyo a la inspección, con quien formamos un equipo de trabajo que nos ha permitido pensar y ejecutar cada instancia de preparación de estas jornadas. Alejandra además nos acompañará en todas las instancias como moderadora de las mismas. De manera que, en nombre del equipo de inspección, deseo manifestar el reconocimiento, especialmente a las integrantes de la Cátedra Alicia Goyena,
por el apoyo, la hospitalidad brindadas, así como la logística desplegada que nos permitirá llevar a cabo estos distintos eventos previstos para el mes de septiembre. Quisiera manifestar además mi agradecimiento a los postulantes, a quienes demostraron su interés en acompañar nuestra iniciativa y que por distintas razones no pudimos integrar en esta oportunidad, pero que sin duda convocaremos en futuros encuentros. Agradecemos además a quienes serán los ponentes, docentes e investigadores, que con sus aportes sin duda nos permitirán ejercitar el esfuerzo intelectual de aunar conocimientos y experiencias, invitándonos a la reflexión. Por último, nuestro fraterno saludo y reconocimiento a las autoridades e integrantes del Departamento Académico Nacional de Filosofía del CFE por todo el apoyo que nos están brindando. La inspección, mediante estas jornadas, pretende que se generen espacios de encuentros reflexivos entre profesionales. En esta oportunidad, los invitaremos a acercarnos a algunos desafíos de nuestro tiempo, realizando aproximaciones teóricas a la filosofía contemporánea, profundizando sobre algunas de las dimensiones filosóficas que hacen al análisis lógico, ético, antropológico, psicológico, entre otros. Deseamos que estos espacios nos permitan acercarnos a las temáticas escogidas con la profundidad que merecen, con multiplicidad de matices, donde los vaivenes, las interacciones, las ausencias de dogmatismos nos permitan conectarnos con esa actitud abierta, reflexiva y relativa que caracteriza el saber filosófico. En ese sentido, esperamos que estas jornadas nos conmuevan y nos brinden perspectivas de indagación, invitándonos a seguir adelante en el camino que nos adentra en el mundo de la filosofía, nuestro mundo sin duda. Muy buena jornada para todos y todas. Buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias, Lilian, por tus palabras. Agradecemos también a la profesora Soria por participar, a todos y a todas por saludar. La verdad que es una lista enorme de saludos de comienzo y eso es muy alentador. Los invitamos a la participación, ¿sí? La profesora Soria es una profesora egresada del IPA, es licenciada en Filosofía con opción investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, es diplomada en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Sociales, también es magíster en Ciencias Humanas, opción Filosofía Contemporánea, por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y es doctoranda del programa Ciudadanía y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. Agradecemos la participación de la profesora Soria. Los invitamos a todos, en la medida en que la profesora va haciendo desarrollo de su ponencia, a todos a plantear sus dudas, sus comentarios en el chat. Iremos tomando nota de eso y sobre el final la profesora Soria responderá e intercambiará. Los invitamos a hacer un intercambio con ella, ¿sí? En el caso de que se pueda incluso hasta abrir micrófonos para poder conversar y intercambiar ideas y bueno, y empezar a disfrutar de esta ponencia que tiene como título la cultura como recurso de identificación y opresión, desafíos éticos para ciudadanías plenas. Muchas gracias, profesora Soria, le damos comienzo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas
y a todos. Agradezco a la Inspección de Filosofía por el espacio y a la Cátedra Alicia Goyena también por la infraestructura y la organización. Y bueno, y saludo a todos los colegas y a las colegas que veo aquí presentes, estudiantes actuales, ex estudiantes también. Es un gusto verles aquí en este espacio, y bueno, por la situación que atravesamos, es virtual con todas sus posibilidades y sus limitaciones. Bien, como planteó Alejandra, el título de la ponencia tiene como eje la noción de cultura, ¿no? O sea, lo que yo voy a plantear son distintos significados, acepciones referidas a esta noción de cultura, la problematicidad que implica y qué impacto tiene la noción en lo ético. Bien, la centralidad de la cultura ha tenido un papel fundamental en la filosofía contemporánea, sobre todo en la filosofía de la segunda mitad del siglo XX, ha sido tópico de innumerables obras y de intercambios filosóficos, y en ese sentido yo me voy a centrar fundamentalmente en Sheila Benhabib y en Nancy Fraser, que son dos autoras que aportan un criterio, o ciertos criterios, digamos, porque son criterios independientes. Mi idea es conectar los criterios para dirimir algunas complejidades en relación a la cultura y la convivencia colectiva en relación a las diferencias culturales. Bien, o sea que el eje van a ser esas autoras, pero me antecedo a plantear algunas cuestiones. Bien. Este material después en todo caso puede ser compartido. La idea es que ustedes más bien es como para tenerlo como guía, no es necesario que se preste atención absolutamente a todo el texto, que en algunos casos me ha quedado un poco desproporcionado. Bien, en contra de un mito que circula en relación a el sentido unívoco que los modernos o en la modernidad había en relación a la cultura, en la filosofía llamada ilustrada, habían también disputas internas en relación al significado de la cultura, ¿no? Y es así que Herder, filósofo alemán, sostiene una idea de cultura en un sentido único de un pueblo, es decir, para Herder, en su reacción romántica en contra del espíritu ilustrado, entendía que si bien un hombre sin cultura es como un mármol sin forma, ¿no? La cultura es algo propio de los hombres, es aquello que nos da humanidad. Sin embargo, la cultura es propia de un pueblo, es decir, es la representación única de un espíritu popular, ¿no? El florecimiento de una existencia. Y en ese sentido, Herder reaccionaba en contra de lo que él entendía el espíritu más ilustrado, que vegaba por una noción universalista de la cultura, es decir, en un sentido más bien civilizatorio, ¿no? En ese sentido muchas veces se plantea Herder como una especie de pionero o un antecedente en lo que se referiría al relativismo cultural, por entender que la cultura es una entidad significativa, homogénea y única que representa a cierto espíritu popular, ¿no? Y en este caso el espíritu alemán. No es el único caso de reacción ante el espíritu ilustrado, también es conocido el caso de Rousseau, ¿no? Y su disputa con los enciclopedistas, entendiendo justamente que la cultura más bien es, o en su universalización, es una uniformización de los sujetos que atenta contra esta individualidad, digamos, auténtica y única de cada uno. Bien, y en ese sentido hay otra noción de cultura, y es esta justamente con la que este autor polemizaba, y es la cultura como civilización, ¿no? Como civilización. Ahí aparecen también un sentido más bien europeo de estos momentos incipientes modernos, con este espíritu optimista en un sujeto racional que se irá realizando en la historia, y la cultura como un fin prácticamente de la civilización, perdón, como un fin de la historia en un sentido progresivo y superador, ¿no? Es decir, un momento en el que cada lugar ya no habrá más, digamos, un rincón en el cual la civilización no haya llegado, la ignorancia se ha sido abatida y las costumbres y las relaciones sociales se expresen en un sentido sofisticado, ¿no? Más allá que no todos los lugares
tengan estrictamente el mismo grado de civilización, sí esta idea de un progresivo avance en la historia y de algún modo llegada de algún modo u otro de la civilización a nivel mundial, ¿no? Esta idea de civilización con la que los románticos reaccionaban, sí vegaba por la uniformización de la cultura. A nivel contemporáneo, antropología social mediante y estudios antropológicos claramente que han sido fuertemente desarrollados a inicios del siglo XX, aparece lo que Ben-Abi va a llamar un sentido más democratizador de la cultura, ¿no? Y es decir, que así en antropólogos como Harris u otros van a plantear la idea de cultura en un sentido como un estilo de vida, como costumbres compartidas, formas de expresión, tradiciones, costumbres. Son definiciones de esta antropología social, acompañada por ciertas visiones estructuralistas francesas que no van a querer jerarquizar o valorizar, digamos, la cultura, sino que van a querer hacer hincapié en el carácter igualitario de todas esas tradiciones y costumbres que las distintas comunidades humanas habitan. En este sentido, Ben-Abi va a plantear que en la actualidad, sin embargo, conviven aún, ¿no?, concepciones civilizatorias de la cultura con ideales más democratizadores. Es decir, en la perspectiva contemporánea, plantea la autora, van a darse simultáneamente el sentido, ¿no?, de civilización, la reacción romántica o la idea democratizadora. Es decir, conviven en la esfera pública distintos sentidos de cultura y en algunos casos entran en colisión y producen conflictos prácticos, que es lo que a nosotros nos va a interesar. Es decir, no la definición de cultura en su sentido meramente teórico, abstracto, sino en qué sentido estas definiciones de cultura tienen repercusiones en la asunción de ciertas prácticas cotidianas o en ciertas políticas estatales, y en qué medida parte de estos conflictos tienen que ver con estos significados cruzados de la cultura que la ponderan y la valoran de modo diverso. Si nosotros nos centralizamos brevemente en la cultura como civilización, que ha cambiado su sentido, en este sentido ilustrado que yo les planteaba al inicio, con un fuerte optimismo en el progresismo de la historia, se sostenía un ideal de cultura civilizatorio expansivo propiamente al mundo, ¿no? Y en este sentido, la civilización es homogeneizante, pero en un sentido positivo, es decir, en un sentido que traerá los mejores logros de la humanidad a todos los rincones. Esta idea de civilización, ¿no?, muy apegada al siglo XVIII, siglo XIX, con el avance y el progreso de ciertas formas de producción del modo capitalista, traerán a colación lo que se denomina la cultura de masas. Es decir, ya la civilización se denotará una forma de cultura de masas donde ya el significado, digamos, que va a ser más ambiguo, porque cultura de masas refiere muchas veces en un sentido de devaluación, como aquellas manifestaciones culturales uniformes, ¿no?, de masificación, de poca calidad en lo que ofrecen como expresión cultural por su simpleza, pero también hay un dejo civilizatorio en este sentido jerárquico que aún persiste más allá de la cultura de masas. Sí, en este ideal civilizatorio claramente hay un criterio de valoración, ¿no? Y se entiende que hay una cultura, que es la cultura, digamos, auténtica, lograda, y las otras culturas son, digamos, subsidiarias o diferenciadas en un sentido que no comparten o no están subsumidas aún bajo un ideal civilizatorio. Por otra parte, y fruto de estas concepciones de la antropología social, aparece la idea de multiculturalismo, ¿no? Claramente aparecen las concepciones de la antropología, pero tienen su reflejo en la filosofía. Charles Taylor, Kymlicka, Walser son filósofos del siglo XX contemporáneos que se han, digamos, plegado a esta noción de multiculturalismo, pluralismo cultural, entendiendo que la cultura tenemos que entenderla en un sentido plural, variado,
no solamente a la interna, sino intercultura, aunque esto va a ser un problema, la variación dentro de la cultura que ahora vamos a ver, lo que predomina en este paradigma, digamos, del multiculturalismo, a diferencia del anterior, es el reconocimiento de la diversidad y de la diferencia de las culturas, entendiendo que cada una de ellas alberga y contiene una identidad grupal propia en el que cada miembro que pertenece a ella se identifica. Como señala Stanley Fish, esta noción de multiculturalismo muchas veces se utiliza en un sentido débil o de boutique, como le llama este autor, entendiéndola más como la excepcionalidad, el folclore, la etnización, ¿no?, de ciertas culturas, ¿no?, digamos, hacerlas exóticas para fines turísticos, o el multiculturalismo fuerte, ¿no?, en un sentido más sustancial, como aquella posición que valora la diferencia cultural en sí misma de un modo, digamos, propio, ¿no? Tanto la visión multiculturalista como la visión civilizatoria en su aspecto más elitista, no lo dije con estas palabras, pero en su aspecto más elitista, como aquellas culturas superiores o inferiores, como en este otro sentido de cultura de masas, ¿no?, esa ambigüedad que contiene este ideal civilizatorio de la cultura, que en América Latina claramente, en el continente americano, lo vivimos, ¿no?, con la conquista española, con las distintas invasiones, en tanto culturas que se entendían justamente portadoras del ideal civilizatorio, entendían que debían subsumirse las culturas no europeas a el canon. Tiene esta dualidad y tiene claramente sus riesgos, ¿no?, que, como decía, por nuestra historia no nos son indiferentes ni lejanos, que está claramente este ideal asociado a formas de etnocentrismo, fundamentalmente al eurocentrismo blanco, ahogando todos los particularismos o las diferencias identitarias, imponiendo ciertas formas de dominio cultural, ¿no? En este sentido, este ideal civilizatorio niega el reconocimiento de lo diferente y tiene una mirada o asimilacionista, como veíamos, como planteaba recién en el ejemplo de la conquista europea, ¿no?, de asimilar de algún modo lo conquistado a la metrópoli, o separatista, ¿no?, en el sentido de plantear un apartheid, ¿no?, una cultura apartada de la otra, ¿no?, la cultura jerárquica o superior apartada de la que se considera inferior. En el sentido de cultura de masas, el riesgo del ideal civilizatorio es la homogeneización. Si es que la homogeneización es un riesgo, ¿no?, ahí tenemos que ver desde qué criterio nos paramos para establecer ese juicio. ¿Cuáles son los riesgos de la visión multiculturalista, ¿no? También hay riesgos en esta perspectiva, y el riesgo es la idealización de la cultura en un sentido de estabilidad, de unificación, de armonía, es decir, entender que cada cultura es un todo homogéneo, aproblemático, privado de conflictos, y que por lo tanto los miembros de esa entidad cultural se realizan a sí mismos dentro de esa red continua de interlocución, ¿no?, que los mantiene cohesionados. Ese es un riesgo del multiculturalismo que la autora Jaina Belavi claramente va a objetar. ¿Por qué? Porque esto conlleva el peligro de olvidar la individualidad y la autonomía práctica de aquellos que habitan una cultura determinada. En nombre de una identidad colectiva, cultural, se pueden ahogar las identidades particulares tan frágiles, ¿no?, y extraordinarias, dice Benavent. Un logro de la modernidad ilustrada ha sido justamente la idea de la autonomía, y un multiculturalismo acrítico, un multiculturalismo no revisado, corre el riesgo justamente de vanagloriar el todo cultural y de algún modo vulnerar la autonomía individual, ¿no? Otro riesgo es caer en la concepción multiculturalista del mosaico inconmensurable de culturas, es decir, entender que cada cultura es una pieza intraducible a la otra, que no hay diálogo posible o que el diálogo es prácticamente mínimo, los riesgos que llevarían a lo que se denomina un relativismo indiferente, es decir, un relativismo que no puede traducir en criterios ético-valorativos los
prácticas de una cultura en relación a otra, ¿no? Lo que tiene que ver un poco con el tema de la traducibilidad, en qué medida la traducibilidad es posible o en qué medida la traducibilidad radical es posible. Viendo los riesgos que tienen ambas concepciones de la cultura, la civilizatoria o la multiculturalista, es que esta autora, Benhabib, plantea que ambas concepciones parten de premisas epistémicas falsas en relación a su definición de cultura. Tanto el ideal civilizatorio como el ideal multiculturalista entienden que las culturas son claramente delineables, claramente separables, como si hubiese un criterio de demarcación claro y distinto que pudiésemos establecer entre una cultura y otra. Creer que las culturas son siempre congruentes a ciertas poblaciones, sin controversias, ¿no? Es decir, que dado cierto territorio, ciertos habitantes, fácilmente podemos adscribir una cultura a ese grupo humano sin controversias, y que esto no genera ningún tipo de problemas en la esfera pública o política en relación a quienes habitan esa geografía y esa entidad cultural. Entonces, estas premisas epistémicas falsas en las que ambos paradigmas o ambos enfoques de la cultura caen, conllevan consecuencias indeseadas, va a plantear esta autora, Benhabib. Por ejemplo, la esencialización de la cultura, tomar a la cultura como una suerte de eidos, inmutable, eterno, ¿no? Que no deviene, no se transforma en el espacio-tiempo, su reificación, ¿no? Sustancializarla, y delimitarla en un sentido rígido, su homogeneización, entender que cada cultura es un todo homogéneo, que no hay ningún quiebre o conflicto en su interior. El riesgo que esto lleva, estos riesgos conducen en términos prácticos a trazar límites rígidos entre las culturas, a establecer mecanismos o dispositivos de vigilancia entre una cultura y otra en nombre de la autenticidad cultural, y a privilegiar la continuidad y la preservación de ciertas culturas en contraposición a los posibles, digamos, aires de renovación que un propio sistema cultural se dé a sí mismo, esto es, a través de su reinvención, de su reapropiación o incluso de la subversión dentro de un sistema cultural, ¿no? Entonces, estas premisas epistémicas cerradas nos llevan a consecuencias indeseadas, muchas veces para aquellos que sostienen las propias premisas multiculturalistas o civilizatorias, que si analizaran a fondo las consecuencias o repercusiones de sus posiciones teóricas, vislumbrarían este tipo de consecuencias que no serían deseables para su propio enfoque, ¿no? Hasta para el propio multiculturalismo en alguna de sus versiones, ¿no? Tanto uno como otro tienen muchas versiones. ¿Cuál es la alternativa a estas concepciones que llevan a estas consecuencias indeseadas? Una concepción alternativa de la cultura va a plantear esta autora, es decir, no ver a la cultura en su aspecto estático, sino dinámico y relacional, ¿no? Y en este sentido, entiendo pertinente plantear este aspecto de la cultura como un mecanismo de identificación, esto es, las culturas son un entramado que nos dan un sentido identitario, ¿no? De significación a nuestras prácticas, al mismo tiempo de pertenencia, son en muchos casos redes de comprensión y de solidaridad entre sus integrantes, generando efectos coercitivos en la comunidad, y es el medio a partir del cual nos constituimos intersubjetivamente, ¿no? Nuestras identidades se constituyen en la mediación con otros, y esa mediación es cultural, y en ese sentido la cultura es aquello que nos da identidad, ¿no? Más allá de que esa identidad se apoye en algunos supuestos o en algunas ficciones, ¿no? Que no hay que reificar, digamos, esa identidad, sí producen un efecto de verdad, aunque nunca terminado ni autodefinido, es decir, nunca absolutamente concluyente. La cultura es un mecanismo de identificación al mismo tiempo, y acá está la ambigüedad, que un mecanismo de opresión, ¿no? Los sistemas culturales también producen dentro de sus valoraciones visiones estigmatizantes de algunas identidades, segregaciones internas del propio sistema cultural, ¿no? Y en este sentido se producen opresiones
y situaciones de dominación, ¿no? Que atraviesan los sistemas culturales. No hay ningún sistema cultural, digamos, que esté absolutamente exento de generar algún tipo de estigmatización. Ya la segregación ya es otro paso, digamos. Y en este sentido es que no podemos olvidar este aspecto de la cultura, ¿no? La diversidad cultural no es en sí misma valorable en tanto y en cuanto esa cultura pueda generar ciertos mecanismos de dominación que se expresan de muchas maneras. Parekh, en un estudio que hizo en el 2000, un trabajo que realizó, plantea que dentro de esas identidades oprimidas en la cultura, hay algunas que se repiten, y es el caso claramente de las mujeres y de las niñas, ¿no? Ella hizo una suerte de lista o de relevamiento en relación a cuáles son los choques interculturales más frecuentes, ¿no? Las prácticas, las tradiciones que de algún modo menos compartidas de una cultura a otra, menos asimilables, menos traducibles si queremos, y entre ellas, por ejemplo, ejemplificó con la circuncisión, la poligamia, los matrimonios arreglados o el uso del hijab, entre otras, y esas prácticas que producen choques culturales tienden a poner a las mujeres y a las niñas en una situación de dominio y de subordinación transculturalmente. Por eso esto de vanagloriar la diferencia cultural per se, sin una revisión crítica en relación a los contenidos y a las valoraciones que esa cultura realiza, corre el riesgo de legitimar justamente los mecanismos que esta cultura activa respecto a algunas identidades. En este sentido, ¿cuál es el desafío ético, filosófico que todos estos autores que han pensado en relación a las culturas y a la interrelación entre las culturas en un sentido práctico se han planteado? Primero, la necesidad de tomar ciertas decisiones en relación a esos conflictos, es decir, no podemos quedarnos en la mera negatividad, en la mera, digamos, crítica u objeción, sino que es necesario acordar ciertos criterios. Por eso el aspecto normativo de estos criterios, que no se limitan meramente a la objeción o al cuestionamiento, no al momento constatatario, digamos, sino al momento de también la propuesta normativa. Y en este sentido el desafío es proteger y salvaguardar formas de vida específicas que ciertos individuos se autoasignan para pertenecer a un cierto grupo, pero al mismo tiempo no naturalizar ciertas formas de opresión cuya cara puede ser el dominio en muchos casos, que gozan de legitimidad cultural, ¿no? En este sentido, la revisión crítica en relación a los contenidos culturales, de modo tal que Valcárcel, la filósofa española, se pregunta si tenemos una ética acorde a los tiempos presentes, esto es una ética para un mundo global, es decir, un mundo donde las diferencias conviven, ¿no? La pregunta que a esto nos lleva es si todo universalismo es un síntoma de etnocentrismo, es decir, si el universalismo siempre es rechazable en todos sus aspectos, y la contracara un poco de esto es si toda pluralidad que pudiese tener un dejo de relativismo nos lleva indefectiblemente a un indiferentismo ético, ¿no? Adelantando la respuesta, la autora va a proponer cambiar el eje en cómo se define la cultura en un sentido narrativo y relacional, ¿no? Un enfoque muy hermenéutico de la cultura, donde la va a entender como una red de relatos, y en este sentido no podemos centrarnos en una definición parcial de la cultura que privilegie la mirada del observador externo a la cultura, ¿no? Porque el observador externo es aquel que no la habita y en este sentido busca comprender, busca dar coherencia, tal vez controlar, establecer algún sistema de control de esa cultura, ¿no? El caso paradigmático, ¿no? del antropólogo, en algún sentido en la comprensión, del sociólogo, ¿no? Aquel que está de alguna manera buscando comprender y dar sentido desde fuera de ese horizonte cultural de la gente, es decir, quien experimenta y vivencia esos relatos, ¿no? Entonces, una definición de la cultura dinámica y compleja debería de considerar tanto el punto de vista interno como el punto de vista externo en relación a la cultura, y en este sentido Benavides plantea
la concepción de la cultura como una creación y recreación constante, donde el dinamismo propio de la convivencia intercultural nos lleva a recrear y negociar las fronteras culturales donde nos situamos y donde imaginariamente situamos al otro también, sin apelar a una trascendentalidad dominante o a una trascendentalidad fuerte. Sí, Benavides va a hacer referencia a una trascendentalidad débil, porque ella sí va a postular un cierto universalismo, justamente un universalismo que sea un criterio que nos permita establecer cierta igualdad democrática más allá de la pluralidad cultural, ¿no? Porque justamente este criterio universal débil, para decirlo de algún modo, es aquel que nos permite establecer, bueno, cuando las culturas están incurriendo en prácticas de dominación u opresión y cuando no lo están, ¿no? Es algún modo es un criterio de revisión y de reflexión. Esto va acompañado de un criterio ético. Bien, Gianina Benavides desarrolla una teoría ética también a la que le denomina universalismo interactivo. Este universalismo interactivo pretende de algún modo superar el universalismo sustitucionalista, es decir, un universalismo que ella entiende que proyecta al otro en un sentido generalizado, parte de ciertas críticas que le hace a la ética kantiana y también a la ética habermasiana, ¿no? En el sentido de sustituir la idea del otro generalizado por el otro concreto, esto es, introducir no solo el aspecto formal de la ética, la evaluación moral, sino también aspectos sustanciales en la ética, esto es, una noción de virtud, ¿no? De modo tal que los sujetos como agentes morales puedan desarrollar una agencia moral que no les haga aplicar o que detenga la aplicación de un rigorismo en los preceptos morales, ¿no? Por eso ella hace mucho hincapié en el tema de contextualizar el juicio moral de modo tal que los sujetos puedan tener una sensibilidad al contexto para aplicar los juicios éticos y estar abierto al relato del otro, ¿no? Nosotros podemos capturar la alteridad en tanto recepcionamos al otro en su relato de un modo, digamos, más sustancial que proyectarlo en una universalidad generalizada. Claramente no voy a ahondar. Bien. Perdón, Luciana, te quedan un poquito más de 5 minutos. Perfecto. En criterios que Benavides va a plantear para, de algún modo, evaluar cuando una cultura está incurriendo en una forma de dominación o opresión, ese es el criterio ético que respalda este otro criterio, que es, de alguna manera, el límite que ella entiende que debe respetar toda cultura para determinar si hay libertad e igualdad dentro de ese sistema cultural, y es la reciprocidad. Ningún miembro dentro del sistema cultural, ninguna minoría, fundamentalmente nos referimos a la minoría, debería tener menos derechos que la mayoría en relación a derechos no solo civiles y políticos, sino económicos y culturales. La autoadscripción voluntaria, todo miembro de una cultura debe de autoidentificarse con esa cultura, no le debe ser asignada a priori y exteriormente una identidad cultural por un observador externo, sino aquí viene lo de la primera persona, ¿no? Y por eso la necesidad de que el sujeto se identifique a sí mismo, y la libertad de salida y de asociación. Esto es que cada individuo tiene posibilidad de entrar o salir dentro de su comunidad cultural en términos, digamos, ideales, ¿no? Esto es un criterio, un ideal regulativo, un criterio normativo, ¿no? Claramente hay pérdidas y riesgos de la salida del núcleo cultural, pero Benavides lo plantea como criterios a tener en la esfera pública, ¿no? Esto presupone ciertas condiciones de autonomía práctica de los sujetos, que se autodeterminen y que puedan autoidentificarse o no con una cultura, y también ciertos recursos claramente materiales, de educación, de formación, ¿no? Estos sujetos no son sujetos, digamos, en abstracto, estamos hablando de sujetos concretos, como aquellos que tienen capacidades para poder discernir en cuanto a su pertenencia cultural. Bien. Este criterio de Benavides, acompañado por el criterio de Nancy Fraser, la segunda filósofa que acompaña a Benavides,
¿no? Fraser, a diferencia de Benhabib, no se preocupa estrictamente por los problemas del multi y el interculturalismo, sino por los problemas en relación a la convivencia de grupos dentro de las sociedades democráticas, y de ella simplemente voy a tomar el criterio de la paridad participativa, ¿no? Es decir, Nancy Fraser va a plantear cuándo podemos determinar si un grupo cultural o no cultural, o un grupo dentro de la sociedad hace una demanda que podamos dar lugar, es decir, una demanda legítima. Bueno, cuando ese grupo, lo que ese grupo demanda, aumente derechos y no vulnere derechos, ¿no? Ella plantea el ejemplo paradigmático, que fue muy famoso en la década del 90, del uso del velo, ¿no? en las instituciones educativas francesas, donde hubo una polémica pública en relación si ciertas estudiantes podían o no entrar con el velo a instituciones laicas francesas. Bueno, Nancy Fraser dice, en este caso, ¿cómo se aplicaría la paridad participativa? Bueno, esas estudiantes que defendían usar el velo tendrían que justificar por qué el uso del velo no vulnera derechos y por qué forma parte de una identidad adscriptiva, ¿no? La paridad participativa es un criterio justamente de evaluación cuando la demanda de un grupo es pertinente o es legítima dentro de un contexto democrático, ¿no? Esta paridad participativa para Nancy Fraser establece un criterio de decisión, ¿no? Un criterio democrático de decisión que también tiene que contar con ciertas condiciones que lo hagan posible, condiciones objetivas, ¿no? Porque los grupos que demandan paridad participativa tienen que contar con ciertos recursos, así como un respeto mutuo entre los participantes, y eso se les llama condición subjetiva. Si la sociedad no valora, más que bien que no valora, tiene fuertes prejuicios o estigmas con las demandas de un grupo, claramente es una condición subjetiva que no estaría satisfecha, ¿no? Claramente a veces hay una circularidad porque para llegar a la igualdad participativa se presupone que tienen que haber ciertas condiciones para lograrlo, ¿no? Y en este sentido, Benhabib y Fraser nos dan, por un lado, un criterio para decidir respecto a ciertos horizontes culturales de convivencia, ¿no? Ampliar ciudadanías igualitarias en esta nueva concepción de la cultura que Benhabib traza, y con el criterio de Fraser nos permite evaluar cuándo una demanda de un cierto grupo cultural es legítima o no. A modo ya de cierre, bien, planteando los distintos sentidos de la cultura, los supuestos, los problemas y una posible solución, en estos criterios normativos de ambas autoras, quería dejar planteado el problema que ellas un poco vislumbran, pero no del todo, en relación a, bueno, desafíos futuros en relación a las convivencias ciudadanas y culturales, y a esto lo quiero enfocar en los desafíos en relación a la globalización, es decir, en qué medida esto de preocuparnos por las diferencias culturales será una preocupación a mantener en el futuro cuando una globalización avanza y una mundialización cada vez más fuerte homogeneiza las prácticas culturales de modo tal, como dice García Roca en un libro editado por Adela Cortina, se reemplazan los procesos locales de autentificación, ¿no? De singularización, de modo tal que se va de algún modo ganando una unificación, o se va imponiendo más que ganando una unificación cultural. Esto produce ciertas reacciones, ¿no? Los fenómenos globalizadores a nivel cultural, que vienen sobre todo fundamentalmente por un funcionamiento socioeconómico, formas de producción y de consumo que se mundializan, genera una contrarreacción, va a plantear Femenías, una autora argentina, y esto es que ciertas identidades comunitarias se verán amenazadas por estos fenómenos globalizantes, tendrán una contrarreacción, ¿no? De modo tal que buscarán reafirmar su identidad y su tradición, de modo muchas veces, digamos, intolerante o con un espíritu bélico, volviendo sus identidades rígidas, ¿no? Digamos, de alguna manera ver la amenaza del desaparecer de la propia identidad cultural, ¿no? Cómo tratar estos fenómenos de globalización y si en algún punto no es un problema que desafía pensar la cultura en términos más radicales, ¿no? Radicales me refiero a ir a la raíz, profundos.
A modo ya de cierre, traigo a colación un aporte de Silvia Rivera, que es una pensadora latinoamericana, ¿no? Que ya plantea justamente el tema de esto de la identidad cultural situada en nuestra región, ¿no? Planteando cómo en alguna medida estos fenómenos globalizadores nos hacen a nosotros agentes de nuestra propia colonización, ¿no? Como estos fenómenos de extensión de consumo cultural, lo podemos ver a nivel claramente del consumo cinematográfico, que es la cultura de masas tal vez mayor, ¿no? Junto a las redes sociales, hacen que de algún modo, independientemente del lugar que habitemos, terminamos replicando ciertos cánones que no son autóctonos o no son propios, y ella plantea justamente esto de una subjetividad colonizada, ¿no? De modo tal que perdemos control sobre nuestras propias capacidades de pensar, o incluso sobre nuestras propias capacidades de producir y reproducir la vida y sus múltiples sentidos, ¿no? En qué medida el fenómeno de la globalización no nos vuelve heterónomos culturalmente y no agentes productores en un sentido autónomo de nuestras propias prácticas culturales, ¿no? En la medida en que no participamos colectivamente de instancias de producción, sino más bien como consumidores de esa cultura que se nos viene, ¿no? Aquí una foto un poco representativa en relación a ello. Y bueno, muchas gracias. Por aquí cierro la intervención. Espero que haya sido de interés. Bueno, muchas gracias, Luciana. Muchas gracias a todas y todos. Primero que nada, agradecerle a la coordinadora del Departamento de Filosofía del CFE, Inés Moreno, que está acá con nosotros. En el chat no se animaron a hacer preguntas, así que, bueno, esperamos las preguntas de todas y todos ahora, si es que tienen alguna duda, si quieren intercambiar alguna idea con Luciana. Lo que pedimos es simplemente orden, que levanten la mano y nosotros vamos habilitando los micrófonos como para que puedan intercambiar. Ahí está. Ariadna está pidiendo la palabra. Sí, un poco para romper el hielo. Buenos días, gracias a todas y a todos por la oportunidad. En particular esto último que decías, Luciana, sobre las reacciones como más beligerantes, ¿no? Y radicales, me hizo acordar a todo esto que está pasando en Afganistán, ¿sí? O sea, no pude evitar relacionarlo, pero también todo lo anterior me hizo pensar en Afganistán, en este discurso de miren las mujeres cómo se vestían antes, cuando, bueno, era territorio de la Unión Soviética, y las faldas, y eso también como algo de la cultura occidental. O sea, ¿a qué me voy con esto? Que hay ciertos hábitos, ¿no? Como esto del hijab, creo que se pronuncia así, disculpen la pronunciación, que son propios de una cultura, y en tanto permiten la autoidentificación, ¿no? La pertenencia a un grupo, ¿hasta qué punto no estamos justamente dominando, oprimiendo y aculturizando? Si las propias mujeres y niñas, ¿sí? Bueno, hay que ver si están los recursos objetivos y subjetivos, ¿no? Si efectivamente es una decisión autónoma, ¿no? Si efectivamente hubo una formación ahí de decidir uso el hijab, y esto hace que yo me identifique y pertenezca. Pero bueno, si evaluamos que sí, esa es una primera evaluación, ¿no? que siempre pienso. Porque este discurso de miren cómo nosotras andamos de pollera, somos más libres, ¿no? No sé, como parece un poco banal, pero en el fondo me parece que ahí está ese tema, ¿no? En el fondo, de querer aculturizar. No sé si se entiende un poco, y si hay algo, me imagino que hay escrito sobre este tema, sobre el hijab y cómo es reivindicado por mujeres feministas de la zona, o sea, de estas culturas. Como para saber un poco más, porque en realidad es como algo reciente a lo que llegué. No lo había pensado hasta todo este tema de Afganistán que salió. Bien.
Bueno, más que una pregunta, creo que hiciste como una reflexión, ¿no, Ariadna? Pero justamente la idea ahora del espacio es eso, que no tiene por qué ser una pregunta, puede ser una reflexión, un comentario, ¿no? Lo que sea que nos permita intercambiar en este formato virtual. Lo que planteás es bien interesante y complejo porque justamente hay ciertos territorios o ciertas regiones en las cuales hay un proceso histórico de tal colonización que es difícil determinar la autonomía, ¿no? La autonomía, si en algún momento hubo autonomía o en qué momento esa autonomía se perdió. Claramente que a veces hay un discurso, por un lado, civilizatorio, y es, bueno, las mujeres, en el caso de las mujeres, son libres en tanto y en cuanto hacen uso de ciertos parámetros culturales, digamos, o participan de ciertos parámetros culturales en los cuales el velo no estaría dentro de ellos, ¿no? Pero por otro lado está la reivindicación de una identidad cultural, ¿no? Esto de la cultura como, yo decía, un mecanismo de identificación y de pertenencia y donde hay un sentido en relación a eso. Son dos posiciones al respecto y hay argumentos tanto como para defender una como para defender la otra, ¿no? En el caso de cubrir el cuerpo aparece como esto de no ver, de ocultar, y bueno, hay muchos tipos de velo también y hay comunidades más fundamentalistas que otras en relación a eso, y hay mucha bibliografía, sin duda, y sobre todo se disparó mucho el tema, como planteaba en la exposición, en la década del 90, con el tema de en Francia, que empezó en el 89, la discusión, y tuvo varios episodios en el 90, y hubo hasta un fallo de la Suprema Corte francesa en relación a ese caso en particular, planteando que eran las autoridades escolares o liceales o del secundario quienes tenían la potestad última para definir si las estudiantes iban o no con el velo, ¿no? Planteando que de algún modo el velo no era necesariamente una señal de proselitismo, de violación de la laicidad, ¿no? Porque el problema era en esa disputa la laicidad, y si usar un velo violenta la laicidad o no. Y hay mucha bibliografía. Después yo te puedo sugerir, ver, ahora no la tengo así no es un tema en sí que yo estudie, el del velo digamos, la cultura en ese sentido, pero sí la hay. Gracias. Bueno, ahora está Vanessa Luzardo. Vanessa, no sé si abrís micrófono. Gracias. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Se me escucha bien ahí? Sí, se te escucha bárbaro. Bien. En esto que decía la compañera que habló recién, me llamó la atención en esto de pensar si dentro ya de un marco cultural podemos tener decisiones autónomas, o qué culturas pueden tener decisiones autónomas, cómo definimos las decisiones con determinada autonomía, o los sujetos de esa cultura si pueden llevar a cabo decisiones por fuera de la normatividad y por fuera del contexto y del marco en el que se encuentra, que en este caso es determinada sociedad, determinada cultura, contexto político, económico, etc. O sea, si podemos, entre comillas, escapar de esa realidad situada, en donde yo personalmente creo que es bastante ingenuo pensar de que podemos llegar como a decidir por fuera de esa cultura. Después, también esto que estaban conversando sobre la mirada occidental hacia culturas, hacia otras culturas, es bastante problemático porque desde este lado también hay un discurso que se profundiza y que muchas veces está presente dentro de la cultura occidental, y es el de, bueno, nosotros somos portadores de la verdad y acá contamos con más derechos y acá contamos con más autonomía o más independencia a la hora de mirar otro tipo de culturas, por ejemplo la de Medio Oriente, o las asiáticas, por ejemplo, y demás. Como siempre, tener en cuenta que cuando leemos desde este lado otras culturas, creo que tenemos como un poco de
condicionamiento capaz desde este lugar, y creo que en este caso como algo que podría llegar a ser positivo o que nos amplíe la mirada, es escuchar y es darle el lugar en nuestra cultura a voces que ya están reclamando y que ya están teniendo un discurso fuerte en esas culturas, con esas problemáticas, por ejemplo, feministas que están en el medio de toda esta situación que está pasando en Afganistán, que están enraizadas en esa cultura, que ya están teniendo una voz, como poder escucharla, poder aprender también, nada, como que sea más bien un escuchar y no tanto como señalar, puede ser, porque me parece como difícil no caer como en esos discursos. Muchas gracias. Vanessa, creo que fue también más como una reflexión, ¿no?, que una pregunta, en relación desde qué perspectiva o desde qué punto de vista adoptar para señalar una cultura. Eso es lo que vos estabas planteando, ¿no?, desde qué lugar, el posicionamiento. Bueno, no sé si fue eso o desde lo que plantean estas autoras. El criterio o el lugar para pararse es el de la igualdad democrática, entendiendo la igualdad democrática no en un sentido estrictamente formalista. Son muy críticas de lo que entienden ciertas éticas o filosofías políticas en un sentido, por eso esa crítica un poco al kantismo, que claramente hay muchas interpretaciones y hay muchos kantianos que defienden el aspecto sustancial, ¿no?, como en filosofía claramente no está zanjada la interpretación última, pero ellas se posicionan de una concepción democrática situada, ¿no?, situada porque entienden que ciertas democracias se han vanagloriado por ciertos principios de libertad e igualdad, pero en un aspecto muy formal. Ellas, sobre todo, Benavides habla situada en Estados Unidos, y preocupada por cómo el multiculturalismo legalmente ha tenido consecuencias paradójicas, ¿no? Ella, por ejemplo, cita algunos casos, algunos ejemplos de tribunales que fallaban a favor de, en casos de un modo un poco controversial, ¿no? Por ejemplo, cita un caso de una violación dentro de una comunidad china de un hombre en relación a una mujer, y el tribunal de algún modo le dio como un fallo leve a quien fue el agresor, entendiendo que era un precepto de su cultura elegir hacia su esposa, ¿no? Entonces, ella más bien se está planteando desde un punto de vista crítico a ciertas versiones del multiculturalismo que, por justamente ser la manifestación cultural, son leves a aplicar criterios democráticos igualitarios en un sentido sustancial. Una violación es una agresión, no importa digamos, la inmersión cultural de quien la realice. Entonces ella está parada en un momento crítico en relación al multiculturalismo. Claramente tampoco va a sostener unidad del civilizatorio, ni mucho menos, pero sí están preocupadas por establecer criterios normativos para dirimir ciertos casos complejos. Cierro por acá para otra pregunta o comentario. Gracias, Luciana. Lilian, si querés plantear algo, y tenemos algunas preguntas y comentarios en el chat. Bien, lo mío era una pregunta. Yo me quedé pensando mucho cuando tú hablabas de Nancy Fraser y planteabas esto de la paridad participativa y la necesidad de justificación, ¿no? Yo me preguntaba, ¿por qué es necesario justificar un precepto cultural? ¿Por qué tendría que justificarlo yo, ese precepto cultural que forma parte de mi identidad, para no repetir la palabra cultural, pero de mi propia identidad? ¿Por qué sería necesario que lo tuviese que justificar? O sea, ahí es donde me cuestiono este criterio y te lo quería preguntar a ver si tú lo podrías ampliar un poquito o es algo que a mí me resultó simplemente, bueno, ruidoso, ¿no?
Esa es un poquito la pregunta. A ver, me chocó eso de que es necesario justificarlo. ¿Y por qué tengo que justificarlo? El porqué de la justificación. Bien. Lo que se tiene que justificar no es en sí el precepto cultural, sino la demanda. Eso es lo que se tiene que justificar, la demanda. Es decir, dentro de una sociedad democrática, va a plantear Fraser, se conforman distintos grupos identitarios o grupos de interés. Podemos pensar en sindicatos u otro tipo de grupos que demandan en la esfera democrática, ¿no? Demandan al Estado, demandan ciertas políticas, pero todas las demandas son atendibles. Bueno, no todas y no siempre son atendibles o son justificadas. En ese sentido es que ella plantea la paridad participativa como un criterio para dirimir cuándo una demanda es al lugar o no. Pensemos que podría haber un grupo de extremos nacionalistas que demanden la expulsión de los extranjeros. De hecho, sucede, ¿no? O ha sucedido, ni que hablar, y hoy por hoy también sucede, que demanden, y bueno, y estarían haciendo una demanda en el espacio público. ¿Y por qué decirles que no? ¿Cuál es el fundamento para decirle que no a esa demanda? Bueno, el criterio de paridad participativa lo que plantea justamente es que una demanda que lesione derechos no es una demanda justificada. Las demandas justificadas son solo aquellas que dan derechos y no lesionan. Por eso ella planteaba el ejemplo del velo de las mujeres en Francia. Bueno, si ellas quieren utilizar el velo, tendrían que justificar de algún modo porque el utilizarlo no lesiona ningún tipo de derechos. Más bien ellas lo que critican, tanto Benavent como Fraser, es que el Estado francés fue punitivista, ¿no? Porque las prohibió, no las asumió o no las aceptó como agentes autónomos que pudieran justificar, porque justificar no es visto aquí como una sanción o como un castigo. Justificar como agentes autónomos posicionados en una esfera pública, hablantes, usuarios de un lenguaje, interlocutores de una cultura. El habla es muy importante para estas autoras, porque justamente, de hecho, Benavent define a la cultura como un relato. Entonces se toma la justificación en un sentido de poder dar un relato en relación a un tipo de demanda. No sé si ahí fui clara. Sí, claramente. Muchas gracias. A ti. Bueno, si les parece, vamos un poco al chat y después va Alejandra, ¿sí? Lucía en el chat comenta que lo de Rivera le hizo pensar mucho en los ejemplos de los y las estudiantes y en ella misma, y agradece. Y Gustavo Mansi hace una pregunta que yo la voy a leer, pero luego si él quiere hacer alguna referencia o explayarse un poco más o comentar algo con Luciana, bienvenido sea el comentario. Gustavo pregunta: ¿hasta qué punto la cultura no coarta la libertad plena de los individuos, en la medida que, si bien lo vemos en el velo de las mujeres en Afganistán, cuántos velos nos impone la cultura occidental? Sí, claramente, ¿no? A veces se ha caído en una estigmatización, ¿no?, de la cultura árabe, ¿no?, sobre todo por ciertas cargas que se le han atribuido arbitrariamente. Y toda cultura es una forma identitaria, y toda forma identitaria habilita, digamos, ciertos rasgos, no habilita otros, establece ciertos sentidos, otros sentidos quedan excluidos. Es como toda identidad, es la encarnación de una determinación, ¿no? Y en ese sentido nunca, justamente, no estar dentro de ¿qué nos haría libres? No estar dentro de ninguna cultura, pero no estar dentro de ninguna cultura es un imposible, ¿no? Ser es un ser cultural, como planteaba Herder, el primer autor que mencionaba al inicio. Entonces, ser es ser determinado por algún parámetro cultural, y en ese sentido siempre hay ciertas determinaciones. El ideal que estas autoras plantean, por eso digo ideal regulativo normativo, es, bueno, qué tanto se violenta el ideal democrático. Es decir, afirmar que una cultura es una forma de determinación, es ponernos en un horizonte de sentidos, no significa que toda cultura sea igual.
no en un sentido de jerarquizarla por más o menos valiosa, sino en un sentido de en qué medida los derechos como ciudadanos autónomos son posibles dentro de una cultura y en qué medida hay otras culturas que obstaculizan en la encarnación de ciertos derechos sustancialmente, ¿no? Ese sería como el criterio, alertando, como ellas alertan, que muchas veces se ha utilizado en los derechos formalmente como bandera de invasión o de conquista, ¿no? Por eso la importancia del sujeto en primera persona, de la narración, de la autoadscripción y de la paridad participativa, para no caer justamente en que en nombre de los derechos se violen derechos. No sé si fui clara en ese sentido. Mucho, gracias. Gracias a ti, Gustavo. Después tenemos una pregunta de Rafaela Fossati, sí, y una reflexión que dice: cuando hablamos de culturas, ¿es posible liberarse de paradojas? Siempre se dirime desde la razón universal, la nuestra, la occidental. Me parece especialmente paradójica la necesidad de justificar el velo en una cultura que sobreexpone y cosifica el cuerpo femenino, ya desde la infancia. Y ya desde la infancia porque nuestras niñas viven un bombardeo de estímulos. ¿Sí? No sé si, Rafaela, querés agregar algo más o le damos la palabra a Luciana. Estás con la mano levantada, Rafaela, capaz que querés agregar algo más. Sí. Hola, quería agregar algo, ¿no? Cuando planteamos esto de la cultura como herramienta de opresión, y entra en juego también cuestiones como la libertad fundamentalmente, también el punto ciego que es la cultura y bueno, hasta dónde nuestra propia cultura también se utiliza como opresión. Y mi comentario vino desde un sentimiento de dolor, porque este año estoy trabajando como adscripta con primeros años, y tenemos casos de niñas, de adolescentes de 12 años, que se han expuesto a través de redes sociales, que han expuesto su cuerpo de una forma muy íntima, muy erótica. Entonces, así como vemos que en las culturas orientales vemos una dominación del varón hacia la mujer por la forma en que se le impone a la mujer vestirse, por hábitos, por lo que se le permite o no se le permite a la mujer, pienso que nuestra cultura también ejerce ciertas formas de opresión que a veces se disfrazan de libertad, porque también qué herramientas simbólicas tienen estas adolescentes de 12 años para decidir, y ya se considerarán libres de exponer su cuerpo, de divulgar imágenes íntimas, pero que en definitiva todo esto significa que están necesitando legitimarse a través de la mirada masculina también. ¿No? Entonces a lo que voy es que me duele la paradoja, que una cultura coarta la libertad en nombre de la protección, y la otra limita la protección de pronto en nombre de la libertad. Sí, lo que planteas es muy interesante y sin duda es, digamos, paradójico, ¿no? Tiene que ver con los modelos valorativos que se imponen y cómo tal vez la sexualización aparece como un valor, ¿no? Con cierta legitimación en relación a cubrirse, ¿no? Y en ese sentido se genera, ¿qué es la emancipación femenina? Si vamos al caso, ¿qué significa emanciparnos como mujeres? ¿No? Mostrarnos o taparnos, y dónde está la autonomía propiamente de la gente, ¿no? En este caso la autonomía de las mujeres. Planteaba la referencia a esta autora que había estudiado las formas más escandalosas, digamos, de la interacción cultural, y encontraba estas 7 formas de expresión cultural que vulneraban constantemente a mujeres y niñas, ¿no? Como que es un fenómeno transcultural, digamos, sea Oriente, Occidente, hay, digamos, cierta vulnerabilidad a priori en relación a ciertas identidades, ¿no? También en relación a lo racial, ¿no? A lo étnico-racial, ciertas culturas donde
a priori hay una desvalorización, una estigmación, una caricaturización de ciertas identidades, y también eso atraviesa lo cultural, ¿no? Formas de racismo o de homofobia que, más allá del sistema cultural que sea, parecen manifestarse transculturalmente, para decirlo de algún modo, ¿no? Por eso estas autoras entienden la necesidad de trabajar situadamente los criterios de la igualdad democrática, institucionalizarlos para combatir estas formas que, independientemente del sistema cultural que sea, tienden a oprimir y a dominar recurrentemente a ciertas identidades, ¿no? Creo que últimamente se ha puesto mucho sobre la mesa en relación a estos valores, ¿no?, de sexualización precoz, ¿no?, por los casos que hemos sabido que han sido públicos, pero culturalmente sigue habiendo una preponderancia, digamos, a la sexualización temprana de las mujeres, ¿no? Digo, porque la cultura en sí tampoco se transforma rápidamente, ¿no? Tiene como una cierta vida propia, y los sujetos que van participando la van modificando. Bueno, hay un discurso feminista, digamos, que está presente y tratando de visibilizar esos aspectos no sexistas, andróginos o machistas inmersos en los sistemas culturales, pero claramente sigue estando presente. Pero me parece muy pertinente tu ejemplo. Bueno, muchas gracias, Rafaela. Como siempre, Beatriz y Marta muy atentas, ya tienen el corto que planteó la compañera y lo van a compartir en el grupo de WhatsApp de todos los participantes, así que les va a llegar a todos. Muchas gracias, Alejandra, por el aporte, y gracias a Beatriz y a Marta. Tenemos un comentario antes de pasar a la pregunta de Joaquín. Un comentario de Vanessa donde hace referencia a Judith Butler, que dice: Butler hace un análisis en esta ambivalencia sobre la cultura-sociedad, entre la opresión y la identificación. Las normas culturales son las que propician mi potencialidad y a su vez limita mis posibilidades, enmarca mi posibilidad de construcción y a su vez es el cimiento que potencia a la misma. No sé si me explico. Si mal no recuerdo, el análisis se encuentra en cuerpos que importan o género en disputa. No sé si querés agregar algo más, Vanessa, o le damos la palabra a Luciana. Si Vanessa quiere aclarar su comentario, yo le agradezco. Vanessa, de repente, Vanessa Luzardo, si podés aclarar tu comentario, te agradecemos. Sí, claro. Gracias. No me acuerdo bien si en cuál de los dos libros es, creo que es en Identificación Fantasmagórica, no me acuerdo bien cómo se llama el capítulo, en el que Butler hace como todo un análisis sobre las normas en la sociedad. Por ejemplo, en esto de que en nuestra sociedad ya es un hábito y es algo común, o sea, nadie se va a espantar por el hecho de que a una bebé de sexo femenino se le coloquen caravanas, se le agujereen las orejas y se le coloquen caravanas. Nadie va a espantarse por ese hábito o esa costumbre o esa realización. Sin embargo, por ejemplo, si yo tengo una hija y voy y le hago, no sé, 5 piercing en la nariz, capaz que ahí se me empieza como no solo a juzgar, sino hasta se puede como pensar de, bueno, ¿qué le pasa a esta mujer? ¿Qué le está haciendo a esa bebé? Como la misma acción muchas veces la tenemos dentro de nuestras normas y dentro de nuestro contexto social y cultural, las tenemos ya como acostumbradas, ya las tenemos entendidas, que viene de la mano con costumbres que vienen, que son históricas o que vienen de hace mucho tiempo, que tienen un carácter popular y demás, ya están como más instaladas y no tienen tanto un ojo crítico, ¿no? Bueno, en esto de que en estas normas, en esta normatividad, en estas reglas, entre comillas, que hay
en toda sociedad y en toda cultura, Butler señala de que ahí es donde tenemos, esto lo estoy igual simplificando, nivel muy, muy simplificado, ¿no? Que Butler plantea como un análisis de estas normas como, bueno, son las posibilidades que tengo de construcción, en tanto son las bases necesarias para mi pensamiento, para la proyección de mi pensamiento, para mi construcción identitaria. Por ejemplo, yo no puedo pensar en la construcción de un ser humano como entendemos ser humano, como persona que puede, con potencial hablante, que puede desarrollar determinadas características y demás, si esa persona, esa bebé, por ejemplo, se encuentra sola desde que nace hasta, no sé, los 5 años, si es que vive, como la persona sola no puede desarrollar esas potencialidades, porque primero son potencialidades, no son características dadas, y segundo de que siempre nos estamos como enmarcando y sosteniendo en nuestra cultura para nuestro desarrollo. Esto es lo que plantea Butler, que en esas normas están el desarrollo para mis potencialidades y a su vez son esas mismas normas las que muchas veces nos limitan a la hora de la creación de algo divergente, de algo disidente, de algo por fuera, digamos. Vos ahí lo que querés dar cuenta, si te entiendo, es de este carácter, digamos, dual de la cultura, ¿no? Como determinación y como posibilidad, haciéndolo de algún modo dialogar con Butler. Ese sería tu punto, Vanessa. Sí, era modo de comentario nomás. Bien. No, es interesante porque Butler es de una tradición filosófica distinta a Benavide y Fraser. De hecho, ellas han polemizado bastante, ¿no? Sheila Benavide ha polemizado bastante con Butler en relación a la identidad de ser mujer, ¿no? Que sabido es que Butler aboga por la deconstrucción y Benavide entiende que no podemos escindirnos o emanciparnos de ciertas identidades, ¿no? Es otra tradición la de Butler, pero interesante esto que tú traes porque más allá de que Judith Butler tenga diferencias teóricas con estas autoras, hay una noción de cultura traducible en unas y otras. Y en ese sentido me parece interesante el aporte, ¿no? La cultura como una determinación, como una estructura determinante. En el caso de Fraser y de Benavide hay un peso más importante que se le da a las instituciones democráticas, y en el caso de Butler hay más bien un peso que se le da entiendo yo, y sin ser una estudiosa de Butler, a los aspectos más bien psicológicos, ¿no? Y grupales de las grupalidades que se autodefinen. Pero interesante ver que hay este punto de encuentro en lo que refiere a la cultura. Si nos pudiéramos ver los gestos dirían mucho más, pero acá como que uno termina de responder y se queda pensando, ¿será que le respondí? ¿Será que qué cara tendrá el otro de, no? Bien. Yo espero unos segundos por si quieren agregar algo más en realidad. Bueno, gracias Rafaela. Joaquín tiene una pregunta, pero antes de darle la palabra a Joaquín, que va a ser, suponemos nosotros que la última participación de la tarde de hoy, también queríamos decirle que Beatriz y Marta pasan al grupo de WhatsApp el tráiler de la película que Luciana sugirió, la de Saint Blood, así que van a tener el tráiler también en el chat de WhatsApp, así que bueno, la casa de Alicia anda volando en ese sentido, ellas consiguen todo muy rápidamente y les agradecemos mucho, ¿sí? Y ahora, si nadie más quiere aportar algún otro comentario o pregunta, le damos la última palabra a Joaquín Jones, que hace un ratito que está esperando para participar. Muchas gracias, Joaquín. A ustedes. Buenas tardes. Yo sé que hiciste mención a esto en un lenguaje más técnico, pero también en una forma de pantallazo general. La pregunta es la siguiente.
¿qué pasa cuando los integrantes autóctonos de un territorio no se sienten identificados con la cultura que se presupone deberían tener integrada? ¿Y por qué el Estado o la sociedad fracasa en sus intentos de reparar esta ausencia? Por ahí yo vivo dentro de una cueva, pero esto es un problema que a mí me sucede y creo que le sucede a muchos jóvenes aquí en el Uruguay. Y bueno, no sé, ¿qué puede decirme usted? Creo que hubo una parte que no te entendí. La parte del Estado no entendí. Claro, porque sí. desde el Estado en el sistema educativo, por ejemplo, en el sistema de la escuela, se trata de dar una identidad cultural, tanto con la historia, con la presentación de la historia nacional, o por actividades en las cuales se le tratan de enseñar a las niñas y niños de personajes locales, pero qué sé yo. Yo pasé por eso, por esa reproducción, y si bien la sé reconocer en el nombre y todo, no puedo identificar en mí algo que me una a la cultura por esa reproducción. ¿Eso se entiende? ¿Eso se entendió? Sí, en mi caso sí. Entonces, tu cuestión sería cómo esos procesos de endoculturación podrían no ser efectivos. Sí. Bueno, es una pregunta difícil, no sé si la podría responder, ¿no? Porque ahí refiere más a un aspecto educativo. Bueno, en relación a lo que yo he planteado, bueno, los procesos de endoculturación no significan automáticamente la autoasignación de un sujeto a una entidad cultural, ¿no? De hecho, hay culturas dentro de culturas o subculturas dentro de culturas, es decir, también si nosotros nos ponemos a pensar comparativamente, y claro que es difícil establecer cuestiones cuantitativas en lo que refiere a la cultura, también por los peligros, ¿no?, que hemos visto a nivel de la historia que nos lleva a cualificar una cultura, pero la autoasignación tal vez que nos damos en un estado laico, ¿no?, con fuertes corrientes migratorias, no es la misma autoasignación cultural que se puede dar un sujeto en una comunidad más cohesionada, ¿no?, con otro tipo de tradición, unión en lo que refiere al grupo, ¿no? En ese sentido, la autoascripción no es algo de primera generación, digamos, sino que tiene que ver también con una tradición, con un pasado, con una historia, ¿no? Claramente hay un acervo histórico en el cual uno se autoascribe, tal vez muchas de nosotros, ¿no? Hay un pasado más español, más italiano, más, ¿no? Y si bien claramente hay un porcentaje, sin duda, charrúa o también afro en nuestra población, al ser tan fuerte el pasado, ¿no?, de ciertas corrientes migratorias, bueno, el mero proceso educativo no basta para que uno se autoasigne tan fuertemente, ¿no? En una nacionalidad, en un Estado-nación joven, sin una religiosidad imperante, ¿no? Pero eso es una pregunta muy difícil. Yo creo que no tengo en sí los elementos como para responderla. Más bien lo que hice fue especular un poco en relación a lo que plantea cómo responderlo, ¿no? No son procesos mecánicos, justamente somos sujetos que damos sentido y que nos autoidentificamos o no con ciertos parámetros, ¿no? No somos como el video de Pink Floyd, ¿no? No somos a brick in the wall. Y en ese sentido tampoco es que la máquina reproductora nos va a hacer adscribir a ciertos parámetros culturales. Bien, ahí con la primera parte de tu pregunta, en la película que yo les recomendaba, que decían que la iban a compartir, No Same Blood, que es de una autora sueca, Amanda Kernel, una autora muy joven, creo que esta es su segunda película, yo se las recomiendo porque realmente refleja mucho lo que se expuso aquí, ¿no? Refiere a la comunidad lapona, a una joven lapona que vive no me acuerdo si es Suecia, que claramente tiene problemas en autoidentificarse dentro de esa comunidad, y bueno, y la ruptura que supone para ella
salir de esa comunidad, ¿no? Es claramente un ejemplo muy bueno de lo que aquí se ha trabajado, ¿no? No hay una discriminación propia por su identidad de ser mujer, sino simplemente por su identidad de ser lapona, que es una comunidad nómade que aún existe, ¿no? En Suecia, en Noruega, y que sufre fuerte estigmatización social, ¿no? Y es muy interesante verlo desde otro lugar del mapa, tal vez no el más común que nosotros podamos pensar para estos procesos. Bueno, les agradezco mucho, no sé, Alejandra, y Lilian, sí, si muchas gracias. Algo a modo de cierre. En el chat te agradecen, Luciana, y también plantean que María Natalia Montero plantea que en realidad si no fuera por esta modalidad que tiene sus pros y sus contras, sería imposible participar, digamos, que desde esta modalidad ella puede participar y supongo que a muchos y muchas les sucede lo mismo, así que bueno, muchas gracias por la disposición. Luciana, no sé si querés cerrar, decir algunas palabras más, si no le damos la palabra a Lilian, como tú quieres. Bien, no, digo, a modo de cierre, agradecer a los que quedaron presentes, bueno, a Inés especialmente que te conectaste, y bueno, y a varios que conozco como colegas, estudiantes, ex estudiantes. Este tema que yo expuse hoy vino a colación de un proyecto de CSIC que tuve hace un tiempo, que era sobre modelos de ciudadanía. Yo no hice una investigación específica del tema de la cultura o la multiculturalidad, pero me quedaron resonando algunas lecturas que hice, y bueno, es un tema que me interesa y que tal vez en un futuro siga ahondando. Quise compartir más bien las secuelas, digamos, de ese trabajo, porque entiendo que en la filosofía contemporánea ha sido muy persistente esta preocupación, tanto desde filósofos europeos, norteamericanos, como también me hubiera gustado tener un compañero de Latinoamericana hoy aquí para exponer junto conmigo, porque también desde esa mirada hay mucho para pensar desde eso, desde la mirada latinoamericanista, que no es en la que yo estoy trabajando, en la que estoy situada, pero me parece que como profesores de filosofía es un tema muy interesante, rico, y que podemos abordar en el aula de maneras diversas en distintas unidades que se prestan para ello, y mi idea era plantear algunos aspectos relevantes a mi juicio en relación a esto. Agradezco, nada más que agregar, gracias. Bueno, yo realmente quisiera agradecerles a todos los participantes que de todas partes del país están compartiendo con nosotros este espacio. Me parece que el Zoom nos da esa oportunidad, y veo aquí en el mismo docentes de varios departamentos del Uruguay que sé que están interesados en la temática, y me parece que dar la oportunidad de poder encontrarnos para poder dialogar, intercambiar y pensar juntos es una oportunidad que vale la pena propiciar, y por eso con Alejandra nos propusimos este año dar lugar a que aquellos profesionales como Luciana, que tenemos tan buenos en nuestro país, nos puedan dar generosamente esta oportunidad de compartir con nosotros sus sapiencias. Es muy bueno para todos nosotros. Yo creo que abrimos esta instancia con una ponencia que en su estructura, en su forma, en la pertinencia de sus contenidos, en la relevancia del tema, en la integración de los conceptos presentados, en la originalidad con la cual se presentaron, resultó sumamente interesante para todos nosotros. Así que, Luciana, agradezco muchísimo tu participación en este encuentro, en nombre de todos los colegas y de la inspección. Gracias por tus aportes, gracias por estar aquí, y bueno, y a todos despedirlos, decirles que los seguimos esperando para los futuros encuentros que tenemos pensados en este mes de septiembre, y yo le daría la palabra a aquellos que nos han abierto estas puertas tan bien, tan generosamente, y han permitido, sin duda también, esto es un trabajo en equipo, donde acá para que las cosas realmente valgan la pena, todos los que estamos tenemos que estar, y todos somos valiosos en lo que podemos aportar. Así que desde ese lugar les agradezco a todos este encuentro, y les dejo las palabras finales a las compañeras de la cátedra Alicia Goyena. Gracias y hasta la próxima.
Bueno, no mucho más que también agradecer desde el equipo de la casa, mi nombre, en el nombre de mi compañera Marta Argente en la gestión, la posibilidad, lo que decía en el comienzo, ¿no? Agradecerles por agendar estas jornadas entre nuestras actividades. Para nosotros un placer recibirlos, un placer formar parte y permitir este intercambio. Leía a varios colegas que mencionaban la importancia de la posibilidad, y la misma Lilian lo decía recién, de estar habitando la casa desde distintas partes del país. Es algo que hemos descubierto a partir de la virtualidad y que va a seguir siendo, a pesar de que con alegría volvamos a la presencialidad y la casa empiece a estar habitada físicamente. La idea es aunar presencialidad y virtualidad para que también desde todas partes del país y también quienes puedan venir aquí físicamente puedan ser parte de las actividades. Un placer para nosotros recibirles. Muchísimas gracias, Luciana. Enormemente interesante tu propuesta. Por ahí hay varias propuestas de colegas que dicen, Luciana tiene que seguir desarrollando este tema, así que la Casa de Alicia dispuesta a recibirte cuando quieras. Y la inspección también. Ahí está, o sea, ya está todo listo. Gracias a todos por habitarnos hoy y bueno, nos vamos a seguir viendo seguramente durante todo septiembre. Así que bienvenidos y ahora hasta el próximo martes. Chao, gracias a todos. Gracias. Hasta el martes. Chao.